Como bien dijo la secretaria de Ciencia y Tecnología, y el decano, esto se enmarca dentro de una actividad de la Diplomatura de Diseño y Desarrollo de Investigación Científica en Ciencias Económicas, con la intención de que los investigadores y eventualmente los que estén trabajando en sus proyectos de tesis o en el trabajo de elaboración de un documento científico dispongan de una herramienta que le facilite el desarrollo de su producción y que además es una de las herramientas estándares que se utilizan a nivel internacional por las universidades más prestigiosas. Entonces les hago la pregunta, ¿a qué vinieron? ¿Cuáles fueron sus expectativas para inscribirse y hasta participar en esta actividad? Y ya sé, yo ya percibo cuál es la situación que estamos viviendo, y es que el reloj corre, tenemos muchas actividades para hacer, muchas actividades que tenemos a desarrollar, y hay una espada de Damocles que está pendiente y que tenemos que coordinar entre todas las cosas que nos quedan por hacer en nuestra vida diaria, y además dedicarnos a escribir la tesis o a redactar nuestra publicación científica. Así que lo que vamos a propiciar es que al final de este curso tengan las herramientas para llegar a esta instancia, poder imprimir y publicar lo que llamamos el libro de tesis, o eventualmente para los que están trabajando en lo que son las publicaciones científicas tengan la mejor herramienta para la construcción de este producto que es el libro de tesis. Y la pregunta es, ¿qué es eso de látex? Porque a veces cuando planteamos que vamos a dar un curso de esto, piensan que vamos a dar un curso de pintura, y no está claro, porque el nombre en sí mismo está muy asociado a otras cosas que nosotros conocemos y no tiene nada que ver con el ámbito académico. Así que aclaro que látex no es una pintura. De hecho, la pronunciación sugerida es, en el contexto académico, decirlo látex, pero prefiero asociarlo más al nombre que nosotros leemos y que es más práctico para recordarlo. Así que aclarando de que látex no es una pintura, tampoco son un conjunto de guantes descartables, no es otra cosa tampoco, cualquier otra cosa que podamos estar pensando no es, sino que lisa y llanamente es un lenguaje con ciertas características, porque fue diseñado específicamente para crear publicaciones académicas. Y si bien es poco conocido en nuestro ámbito, hace muchos años esta herramienta se utiliza como el estándar para la redacción y publicación de documentos académicos, particularmente lo que son libros, tesis y otras publicaciones. Para comprender un poco la función de lo que es látex, se me ocurrió esta imagen en la cual látex vendría a ser el chef profesional al cual nosotros le traemos todos los ingredientes y le pedimos que nos prepare un platillo. En el sentido de que no conocemos todos los secretos para lograr una presentación y la cocción correcta de un platillo, lo que hacemos es invocamos a alguien que sepa hacerlo, y en este caso látex es el que se va a encargar de resolver todos los problemas que no nos competen a nosotros. Y entonces lo único que nosotros tenemos que preocuparnos es de disponer de los mejores ingredientes. En este caso va a ser nuestra redacción de tesis y los contenidos de nuestros artículos, y vamos a dejar en manos del profesional la construcción y el trabajo arduo de saber cómo se hacen las cosas y cómo se deben presentar las cosas. látex tiene una historia. Básicamente es el trabajo de dos investigadores científicos, dos informáticos particularmente, que no son estos dos que están acá en esta foto, pero quería introducir de que es el trabajo de esta persona.
Donald Knapp, conocido en el ámbito informático por haber escrito un libro que se llamaba El arte de la programación de las computadoras, lo escribió en el año 1968. Y ocurrió que cuando estaba trabajando en la segunda edición de su libro y empezó a recibir las pruebas de impresión, vio que el trabajo que le estaban entregando era horrible y no estaba para nada conforme con la tecnología de impresión que había en esos años. Esto es aproximadamente en el año 1965. Rechazó la metodología y como rechazó las pruebas de impresión, y como la tecnología todavía no estaba lo suficientemente madura para lo que él estaba esperando a nivel de calidad, dijo, voy a escribir yo mismo la programación que se necesita para una producción científica de calidad. Dejó el ámbito académico y durante 10 años estuvo desarrollando un lenguaje que le permitiera imprimir de la forma en que él consideraba que era adecuada para la calidad científica. Así que aproximadamente allá en el año 78 publicó un lenguaje que se llama TeX o TeX, y ese nombre está asociado porque es la última letra del alfabeto griego. Y a partir de ahí empezó a retomar lo que serían las publicaciones y los libros. Hay que considerar que esta persona en el año 74 recibió el premio Turing, que es el equivalente al premio Nobel de la informática. Este es el nivel de conocimiento de esta persona. El problema es que este lenguaje TeX, desarrollado por Knapp, era bastante complicado, es bastante complicado en sí mismo para poder aprenderlo y a poder utilizarlo en forma adecuada. Así que otro científico, en este caso Leslie Lamport, tomó el lenguaje y empezó a desarrollar lo que se denominan las macros o metacomandos, a los efectos de simplificar la aplicación de este lenguaje a el texto para lograr una impresión de calidad para el ámbito científico y académico. Entonces, en el año 86, sin querer, porque él lo había hecho a título personal, le sugirieron que publicara un libro con todas las macros que había desarrollado y lo llamó Lamport TeX, y de ahí el nombre de esta aplicación, que se llama LaTeX, que es el trabajo de estos dos científicos, del mismo nivel de Donald Knapp, porque también este informático recibió el premio Turing en el año 2013. Así que desde el año 86 disponemos de esta herramienta, que se llamaría LaTeX o LaTeX para nosotros, que no es otra cosa que un lenguaje que me permite a mí darle el formato adecuado a los documentos, al texto académico, para que tenga una impresión sublime y por encima de cualquier otra técnica de impresión conocida. De ahí entonces que lo que conocemos con LaTeX son todas las extensiones o los macros que agregó Leslie Lamport a ese lenguaje para hacerlo mucho más accesible y que todos los científicos y académicos podamos disfrutar de esta herramienta sin la complejidad de tener que aprender el lenguaje TeX, que es bastante complicado por sí mismo. Entonces, esta herramienta la podemos resumir como un sistema de composición para una calidad de publicación muy alta, sublime, y de que no puede ser alcanzada por otras técnicas de impresión que habitualmente se utilizan, o las tipografías que habitualmente se utilizan en las publicaciones estándar. Ahora bien, pensar en este contexto implica un nuevo paradigma. Particularmente cómo nosotros entendemos cómo es el proceso del creativo de un documento. ¿Por qué? Porque venimos con nuestro paradigma informático respecto a cómo se escribimos un documento de texto. Y acá
La particularidad es que todos aprendimos a utilizar alguna herramienta de diseño de texto, particularmente la más masiva es el Microsoft Word. Y tenemos que, desde entrada, desde un primer momento, hacernos la idea de que acá las cosas son un poco distintas, particularmente a cómo se hace y qué es lo que se obtiene. Lo que sí, el producto final supera con creces cualquier otra técnica que uno pueda pensar para la redacción de mi libro de tesis o mi documento científico. ¿Qué quiero decir? De que más allá de todo lo que nosotros pensamos que puede hacer nuestro procesador de texto, hay un mundo, y es un mundo mucho más grande, en el sentido de que el procesador de texto fue diseñado con una finalidad, crear y gestionar documentos y cartas, y al cual se le fueron agregando una serie de complementos y recursos para tratar de cumplir o suplir las necesidades de los usuarios, pero no es la herramienta con la cual se construye un libro. Y lo que nosotros estamos apuntando es a crear un libro, no una monografía. Por lo tanto, si quiero hacer una monografía y un documento básico, bien, el procesador de texto me soluciona con satisfacción lo que necesito, pero no alcanza para cumplir con la complejidad que tiene un libro de tesis. El tema es el siguiente. En todos los cursos y los cursos de posgrados y los cursos de grado, generalmente suele haber un taller de tesis en el cual nos enseñan, nos cuentan algunas herramientas. El tema es que nunca nos enseñaron cómo se escribe un libro. Nos dicen cuáles son las herramientas y eventualmente me dicen, mira, el libro tiene que tener estos capítulos y arreglate. A partir de ahí, usa un procesador de texto y buena suerte en tu vida con estos recursos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a diseñar es cómo escribimos un libro utilizando una herramienta adecuada a partir de no pensar que el Word me va a solucionar la situación, sino que tengo una herramienta alternativa diseñada específicamente con esta finalidad. Si quieren hacer lo mismo, o sea, si siguen haciendo lo mismo, dicen, perfecto, esto parece medio raro, no me convence del todo, voy a seguir usando el Word y básicamente van a obtener el mismo resultado, lo que les puede dar el Word dentro de sus posibilidades. Ahora, si realmente quieren ver un mundo distinto, con infinidad de posibilidades en los cuales yo les garantizo que el producto final no puede ser desarrollado ni siquiera de cerca por un procesador de texto, me escuchan y yo los voy a acompañar, los voy a guiar de la mano a pensar distinto y a usar esta herramienta para tener algo diferente. Y no por nada les muestro esta imagen que está acá, así que si siguen queriendo tener una crotera, no hay ningún problema, el procesador de texto se los va a dar. En este sentido, y está comprobado, esta cuestión que si yo hago un gráfico entre el esfuerzo que necesito para completar mi libro y cómo ese esfuerzo aumenta cuando el documento se vuelve cada vez más complejo, me voy a dar cuenta de que para documentos, ensayos, artículos, o si quisiera ir a una tesis, escribirlo con un procesador de texto, el esfuerzo inicial es muy simple, muy básico, o sea, tengo poco esfuerzo, pero a medida que el documento se complejiza, esto empieza a crecer exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más complejo el documento, más dolores de cabeza voy a tener y más esfuerzo me va a llevar a concluirlo. Por otro lado, si pensamos con esta nueva herramienta, que es el caso de LaTeX, tiene un esfuerzo inicial más alto de Word porque requiere aprender y desaprender algunas cuestiones, pensar en otro paradigma, replantearme la forma en que se construyen los documentos. A medida que voy creciendo la complejidad, en un momento dado, la utilización de esta herramienta, sin importar qué tan complejo el documento, se vuelve mucho más simple. Y la idea es romper este cruce de aquí
en el cual, saliendo del uso de un procesador de texto, vayamos a utilizar una herramienta muy sofisticada que me permite hacer documentos altamente complejos. Así que es cuestión ahora de elegir el camino. El camino inicial del procesador de texto es fácil, es tranquilo, es un ambiente conocido, está en mi zona de confort, por lo tanto no voy a tener inconveniente, pero a medida de que el documento se empieza a volver complejo, se empiece a hacer muy pesado, voy a pasar de la felicidad al sufrimiento. Así que la sugerencia es invitarlos y acompañarlos a este nuevo camino con esta nueva herramienta que se llama LaTeX para llegar a la conclusión feliz de la construcción de su libro de tesis o su documento científico. Para tener una idea, cuando nosotros desarrollamos un documento, tenemos ya más o menos en nuestra mentalidad cómo es la estructura. Partimos de una hoja en blanco, en esa hoja en blanco empezamos a escribir, tenemos a la vista todas las herramientas que eventualmente podemos necesitar, por lo tanto, esto es nuestro paradigma conocido, esta es nuestra zona de confort en la cual nos sentimos cómodos para escribir los documentos, no tenemos que aprender nada nuevo, ninguna cosa rara, no se ve distinto a otra cosa que aprendemos, pero anticipamos, en LaTeX es distinto, se ve distinto y las cosas se hacen de manera distinta, pero el producto final siempre va a ser altamente superior a cualquier cosa que haya pensado. Esto es el entorno de LaTeX. Como verán, hay cosas raras aquí, distintas. Lo único que puedo ver más o menos familiar es la parte derecha de la pantalla, donde puedo ver un poco de texto con algunas fórmulas. En el centro de la pantalla un montón de texto con comandos extraños, y a la izquierda la estructura del árbol, la lógica de cómo están organizados los documentos dentro de mi libro. Así que lo único que me parece conocido acá es lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. El problema es, me asusta un poco lo que está en el medio. Así que, por favor, no se desesperen, porque si bien es un ambiente distinto, si uno se acostumbra a ver los documentos de esta manera, que de hecho los documentos están construidos de una manera similar, no de la forma gráfica, los voy a acompañar a la redacción y la producción de su libro de tesis. Así que no se asusten, no se desesperen. ¿Por qué? Porque es muy fácil, en realidad es fácil de utilizar, pero hay que replantear las cosas de forma distinta. Así que por favor, no se levanten ni se vayan todavía. Les pido paciencia, les pido que tengan un poco de consideración, porque lo que les estoy ofreciendo es algo que no van a lograr nunca con el Word. Y les puedo garantizar de que si están haciendo un libro de tesis y van a usar un procesador de texto, van a sufrir y van a sufrir mal. Así que les quiero aliviar ese sufrimiento, dándole una herramienta que, aunque se ve distinta, les va a dar muchas satisfacciones. Así que les muestro algunas de las diferencias en la cara de Leslie Lamport, mostrándole algunas cosas que de entrada ocurren cuando yo voy a utilizar una herramienta y la otra. Una de ellas es que algo que parece demasiado sutil, parece muy simple, pero a los efectos de la calidad el procesador de texto no hace, que es el caso del kerning, o lo que se llama el solapado de los caracteres, cuando según la forma de estos caracteres hay un solapamiento de los espacios que ocupan, y en el caso del procesador de texto no ocurre. Puedo verlo aquí con la W y la A, como hay un corrimiento y hay un ajuste perfecto en los espacios. Lo mismo pasa con la K y la O en la última columna, donde hay un espaciado perfecto, y esto se hace a través de la programación intrínseca del lenguaje LaTeX.
De la misma manera el tema de las impresiones de las fórmulas. Como yo les dije, una de las cuestiones por las cuales se desarrolló TeX es porque Knut estaba totalmente decepcionado por la calidad de la tipografía que se había utilizado para su libro y decidió escribir su propio modelo de impresión en el cual el procesador de texto, como está diseñado para documentos simples y cartas, empieza a tener ciertas falencias a la hora de elegir la tipografía adecuada, los tamaños de la tipografía adecuada, sobre todo particularmente lo que es la estética de las fórmulas. Y a simple vista podemos ver aquí, por ejemplo, cuando tengo un cociente de cociente, fíjense que el procesador de texto mantiene los mismos tamaños de tipografía, cosa de que en el caso del LaTeX, cuando empezamos a hacer cocientes de cociente, las tipografías se acomodan al espacio máximo, a la altura máxima que tiene la fila dentro de la fórmula. Pasado esto, lo que les quiero contar es que van a tener. Si ustedes siguen la intención de escribir su documento en Word, lo que van a tener va a ser exactamente un resultado precario, parchado, retocado y muy frágil. En cambio, si piensan en serio cómo se construye un libro utilizando esta herramienta, lo que vamos a tener va a ser algo muy sólido, muy consistente y con una belleza muy singular que a la vista del lector del documento final es algo muy agradable y muy presentable. Así que, para entenderlo bien, un procesador de texto usado para escribir una tesis es como un Frankenstein. ¿Por qué? Porque fue pensado para hacer documentos simples, y cuando yo quiero empezar a mezclar cosas y hacer un documento complejo como un libro que probablemente tenga cientos de páginas y muchos elementos, muchos objetos distintos, termino armando un Frankenstein que pretende hacer un poco de todo, pero de todo hace mal. En cambio, con LaTeX tenemos una herramienta que fue concebida específicamente para hacer algo simple, que es escribir libros, escribir documentos académicos y científicos diseñados desde cero para mejorar la calidad de la presentación con una calidad exquisita y muy agradable. Así que partamos en esta diferencia de qué elegimos, qué vamos a elegir para nuestro trabajo. Y ya les digo, seguir con un procesador de texto me va a hacer sufrir y me va a dar tristeza. Sin embargo, apuntando a un documento hecho con LaTeX, voy a estar tranquilo. Dentro de todo, la calidad que voy a obtener, sin importar la complejidad que tenga mi documento, siempre se va a ver bien. El problema es que si ya lo estoy convenciendo de que esta es una buena herramienta, hay un problema con los libros de LaTeX. Y particularmente en mi experiencia me tocó vivir esta situación en el cual, si uno quiere aprender LaTeX desde los libros, la mayoría de los libros lo explican como si fuese un lenguaje, asumiendo de que a uno le gusta programar. Y probablemente, si uno no es un matemático, si uno no es un informático, científico de las ciencias duras, se sienta muy incómodo, muy poco proclive a seguir utilizando esta herramienta, porque los libros lo explican de otro punto de vista, en el cual tengo que aprender un montón de cosas antes. Y lo que queremos nosotros es ir a los bifes. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiero hacer? Mostrarles que desde el primer momento pueden empezar a ver cómo queda su libro de tesis y ver cómo se enriquece, cómo se embellece a medida que le voy agregando los distintos recursos, y no vamos a enfocarnos en aprender de memoria un montón de recursos que yo las necesito para poder desarrollar y crear mi documento de tesis. Así que les voy a hacer una analogía de cómo aprendo a andar en bicicleta si tuviese que seguir el método de los libros de LaTeX. Si yo quisiera aprender a andar en bicicleta,
con un libro de látex, o la forma en que se explican los libros de látex, primero tengo que aprender todas las piezas. Tengo que reconocer qué son cada una de esas piezas, así como están explicadas en los libros. Todavía ni siquiera reconozco que esto es una bicicleta, sino que me enseñan todas las partes, todos los elementos que forman parte. Y después de que aprendí todos estos elementos, bueno, dice, ahora se ensambla así. Y tengo que ver cómo irme encajando cada una de las piezas. Y hasta ahora tengo la bicicleta, pero no sé andar en bicicleta. Así que puedo pasar muchas horas de lectura siguiendo las instrucciones de cómo aprender látex y algunos ejercicios simples, pero estoy muy lejos de mi libro de tesis. Así que nosotros vamos a empezar andando con patines. Desde lo básico vamos a arrancar construyendo elementos básicos de documentos para que desde el primer inicio comencemos gateando. Seguiremos avanzando, dándole complejidad y volumen y belleza a nuestro documento de látex para finalizar en la experticia y ustedes tengan su libro de látex con una calidad suprema, con una cantidad de cosas que el procesador de texto no les puede dar. Bien, así que comenzamos. Arrancamos con algunas cuestiones teóricas. Hoy todavía vamos a ver algunas cuestiones teóricas de cómo ir completando nuestro concepto de libro. Así que ustedes se sientan delante de su computadora y si utilizaran un procesador de texto, arrancan capítulo 1 y empiezan a escribir, etcétera, etcétera. Empiezan a desarrollar su documento de tesis basado en un procesador de texto hasta que les toca armar el índice, revisar todas las citas, armar y referenciar todas las tablas y las figuras y después hacer todo el mantenimiento de la bibliografía. Cuando llega a esta etapa, uno está en un nivel de estrés superlativo porque el tiempo pasa. Y ahora descubro de que me falta muchísimo trabajo por hacer porque todavía esto el procesador de texto no lo hace en forma automatizada. Y látex sí lo hace. Por eso le estamos invitando a seguir este camino. Pero tengo que pensar algo nuevo. Cuando yo les dije, no nos enseñaron cómo se hace un libro. Nos dijeron, andá y escribí el libro de tesis. Estos son los capítulos que tiene que tener, pero no nos dieron ninguna herramienta al respecto. Y es acá donde tengo que repensar la lógica de cómo se construye un libro. Y un libro comienza en forma similar a la construcción de un edificio. Y para construir un edificio yo necesito un plano. Porque si empiezo a construir sin un plano de obra, probablemente empiece a parchar, me empiece a encontrarme con inconsistencias, me voy a encontrar de que hay cosas que no encajan y probablemente lo que termine sería con un documento, con un trabajo producto final como fue esa construcción precaria que les mostré al inicio. Por lo tanto, antes de empezar a escribir, conviene replantearse y pensar en cómo voy a organizar la lógica. Y es acá donde antes de usar la computadora me voy, papel y lápiz, a hacer garabatos de cómo voy a construir el documento y particularmente este concepto que se llama el maquetado o ir armando la maqueta de mi libro. ¿Qué consiste? En empezar a organizar mentalmente cómo voy a ubicar las cosas en el espacio. El maquetado entonces lo que busca es tener un concepto de cómo voy a distribuir los elementos de texto, cómo voy a distribuir las imágenes y para esto es que esta herramienta me facilita muchísimo ese concepto de dónde ubicar las cosas y la posición e inclusive la forma en que van a tener los elementos visuales que forman el documento. Y para que no caigan en el error muy común de la mayoría de los que son tesistas, que toman su procesador de texto y empiezan a escribir todo de uno, y empiezan capítulo 1, introducción, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, estado del arte, etcétera, etcétera.
yo les quiero comentar, y esto es una experiencia y una apreciación personal. Cuando uno empieza a ponerle números a los capítulos, mentalmente se crea una especie de jaula, lo cual le va a llevar a un bloqueo mental. En el sentido de que esa numeración secuencial de capítulos me obliga a mí a pensar de que no puedo ir al capítulo 2 si es que todavía no salí del capítulo 1. Y mientras yo esté atrapado en cada uno de estos objetos, capítulos, me va a impedir pensar abiertamente y poder desarrollar otras cosas mientras estoy escribiendo un capítulo que está numerado. Así que una de las sugerencias es dejar de pensar en los números. ¿Por qué? Y precisamente LaTeX les permite abstraerse de ese problema, en el cual a mí no me interesan los números de los capítulos ni los números de las figuras, porque de eso se va a encargar LaTeX, que es mi cocinero. Yo le voy a traer los ingredientes que van a ser los documentos, los conceptos, el texto que quiero incluir. Así que si desoyen esta recomendación, esta apreciación personal, y empiezan a escribir capítulo 1, capítulo 2, etcétera, así sucesivamente, van a caer en una crisis de escritura. ¿Qué es esto? Un bloqueo mental que no me deja salir de un capítulo hasta que no lo termine, o al menos no esté desarrollado para ir al capítulo siguiente, como una especie de deuda cognitiva entre un capítulo y el siguiente, que están enlazados por esta numeración correlativa. ¿Y por qué les digo esto? Porque si yo voy a empezar a escribir un documento, particularmente algo complejo, que tiene muchas cosas, como es una tesis, me voy a encontrar de que mi cerebro no está en el mismo estado todos los días. Mi estado de ánimo varía de un día al otro. Y un día probablemente esté inspirado para escribir el marco teórico y al día siguiente no me sale una sola idea, pero sí estoy creativo para hacer los gráficos, para pensar en las tablas, para pensar en la bibliografía, cosas que no me requieran un esfuerzo intelectual intensivo. Por lo tanto puedo ir a hacer otra cosa, como en este caso armar las tablas, armar los gráficos, armar la bibliografía. Entonces me permite aprovechar y optimizar mi tiempo y hago lo que puedo el día que esté disponible o que esté pensando que puedo desarrollar una mejor actividad dependiendo de cómo está mi estado mental ese día. Por eso, recomendación, y algo que se va evidenciando acá es que la construcción de un libro de LaTeX no es secuencial. La construcción de un libro se hace en forma fragmentada en función de a qué estoy dispuesto para escribir hoy. Entonces, y esto es una recomendación por experiencia, de que es mucho más productivo pensar mi libro de tesis como un Lego, en el cual yo tengo un montón de piezas que voy desarrollando y después voy a ensamblar todas esas piezas que va a terminar siendo mi libro de tesis. Así que escribo y armo la pieza con la cual me siento identificado el día que la estoy escribiendo y que después la voy a ensamblar para obtener ese documento complejo. Ese ensamblaje en LaTeX se llama compilación. ¿Qué es lo que hace el proceso de compilación? Parte de una estructura de árbol en la cual yo lógicamente voy indicando cómo están construidos los distintos elementos, y a partir de ahí los va ensamblando, pero a medida que los va ensamblando va analizando el contenido y va creando todo el sistema interno de numeración del documento. Esto quiere decir de que y una vez que defina la ubicación de los distintos capítulos, la numeración de esos capítulos y los elementos que lo componen, como ser los gráficos, las tablas, se numeran durante el proceso de la compilación. Esto implica que a mí no me preocupa si yo cambio de lugar las cosas, si cambio de lugar un capítulo entero, lo llevo de atrás para adelante. La numeración no es un problema mío, sino que es un problema de LaTeX.
Y el resultado, por supuesto, siempre va a estar ordenado porque el proceso de compilación es el que va a construir esas referencias numéricas de los capítulos, de los objetos, de las tablas, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya me saqué el primer problema encima. La compilación me va a dar los números de capítulos. Por eso les dije, no piensen en números de capítulos, sino nombres de capítulos. La introducción se llama introducción, el marco teórico se llamará marco teórico, el resumen se llamará resumen, pero ninguno de ellos yo lo pienso como números. LaTeX se va a encargar automáticamente de hacer ese trabajo por mí. Y acá hay que separar este concepto de lo que es el contenido y el formato. Yo voy a escribir en la ventana de contenido y durante el proceso de compilación LaTeX va a leer las instrucciones que yo les di de respecto a cómo se deben armar los elementos y automáticamente le va a asignar la tipografía, el color, la forma a los títulos, subtítulos, índices, etcétera, etcétera. Inclusive la distribución de los márgenes y las sangrías las defino una vez y LaTeX se encarga de aplicar ese contenido. En otras palabras, vuelvo al ejemplo, yo me tengo que preocupar por los ingredientes, que es mi texto, y el formato lo va a aplicar LaTeX durante el proceso de compilación. Así que me voy a tomar una taza de té y digo, el formato no es mi problema. No me tengo que preocupar por los tamaños y la forma de la tipografía, si el tamaño de los títulos y los subtítulos van con negrita, no van con negrita, van con numerados, no van numerados, etcétera, etcétera. Ya no dejó de ser mi problema. Así que me voy a dedicar exclusivamente a pensar en el contenido de mi documento. Y lo que tengo que pensar es que tengo que disminuir mi ansiedad de ver todo el tiempo cómo queda el documento. Si bien en el paradigma del procesador de texto yo estaba viendo todo el tiempo lo que estaba obteniendo, y esa es una de las funciones de los editores de texto visuales, que yo siempre veo lo que voy a obtener. En LaTeX yo tengo una idea de lo que voy a obtener, pero hasta que no finalice el proceso de compilación, el resultado todavía es algo desconocido. Y tengo que repensar y cambiar, como les dije, en LaTeX las cosas son distintas, sacarme la ansiedad de ver cómo queda todo el tiempo. Si bien yo puedo cada 5 minutos compilar el documento y ver qué es lo que voy a obtener, la cuestión es que tengo que tranquilizarme y dedicarme a escribir el contenido y después voy a ver cómo queda ese documento. Así que me relajo y me dedico a escribir, a armar los distintos objetos que van a ser parte y dejar de que en algún momento en el proceso de compilación LaTeX se encargue de armar el formato y la hermosa presentación que voy a tener de mi libro. Así que mientras yo les cuento esto, ustedes estarán pensando de que esto se ve medio raro y que aunque yo trate de mostrarle y decirle e insistir mucho en que van a obtener un trabajo con una calidad exquisita, probablemente el paradigma informático del procesador de texto todavía esté presente y me diga, todavía no estoy muy convencido de lo que voy a hacer. Si es que pasamos esa etapa y vamos al siguiente momento, tengo que pensar entonces dónde voy a escribir, cómo voy a escribir mi tesis. Y eso lo voy a hacer en el editor. El editor es el área que se ve aquí a la izquierda. A la derecha es el resultado de la compilación, donde voy a ver qué es lo que estoy obteniendo a medida que voy progresando. Pero como estoy de acuerdo que me digan eso se ve feo, eso se ve un poco raro, y particularmente si estoy viniendo de un área de las ciencias sociales en las cuales no me gusta la informática y la programación, me parece algo muy duro, le voy a mirar con una cara bastante insidiosa, decir esto se ve muy raro y no me gusta mucho lo que voy a hacer. Y les entiendo que me pongan cara fea, porque si yo no estoy acostumbrado a ese entorno y a ese ambiente, probablemente no me sienta cómodo al principio trabajando en ese entorno. Pero
Si tengo en mente a dónde quiero llegar y que yo le estoy ofreciendo una herramienta para la construcción de esto, les invito a que me sigan, que prosperemos con el desarrollo de este curso para que ustedes puedan presentar este hermoso libro. Así que vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con cómo embellezco el documento, cómo voy a darle el formato, cuáles son las órdenes que yo voy a utilizar para darle la forma a mi libro de tesis a partir de las funciones que me ofrece LaTeX. Bien, partimos que en el editor lo que yo voy a obtener va a ser el área de la izquierda en la cual yo voy a escribir, y en el área de la derecha lo que voy a tener es en el área de la derecha el resultado de la compilación. Ahora, ¿dónde instalo LaTeX? Por ejemplo, acá tengo dos posibilidades. Puedo instalar la herramienta o el editor en mi propia computadora, o puedo utilizar una aplicación que está en la nube. Así que una de las posibilidades es elegir dónde voy a trabajar. Y acá empiezo a mirar las ventajas y desventajas de cada una de estas herramientas. Si yo no tengo instalado en la computadora, no necesito internet, el documento es privado, es gratis y puedo hacer proyectos muy grandes y mucho más rápido dependiendo de la PC, por supuesto. Pero ¿qué desventajas tiene? Hay que instalar un programa previo, eso consume espacio de mi computadora. Solo se puede usar en la computadora en la cual instalada, y no se puede trabajar en forma colaborativa con más de una persona, como por ejemplo puedo trabajar en forma conjunta con mi director de tesis. En cambio, si el documento está en la nube, no hay que instalar nada, simplemente se abre con un navegador, no consume espacio en mi computadora, la puedo usar desde cualquier lado donde tenga conectividad a internet, abro la computadora, y tiene la posibilidad de trabajar en forma colaborativa con más de un revisor. Pero depende de internet. Si no hay internet no puedo acceder a mi documento. Toda mi tesis está en un servidor externo, están en una empresa. Algunas funcionalidades son pagas, y vamos a ver esto un poco más adelante, y es un poco más lento que la compilación, particularmente es más lenta que si lo tengo instalado en mi PC. El producto que se usa como editor de LaTeX instalado en mi computadora se llama TextStudio. Este es el editor de los documentos, para lo cual yo voy a necesitar tener instalado tres cosas. El compilador de LaTeX, que es el cerebro en sí mismo, el encargado de hacer todo el trabajo de leer los documentos que estoy escribiendo, compaginarlos, darle formato y generar el PDF, que es transparente para mí. O sea, yo sé que el compilador está ahí y yo lo uso. El editor, que va a ser la herramienta con la cual yo interactúo, en este caso la herramienta que nosotros sugerimos es utilizar una que se llama TextStudio. Estas herramientas son gratis, están basadas en software libre, y para poder visualizar necesitaré algún programa de vista de programas de documentos PDF, como es el caso del Acrobat Reader, o eventualmente puedo directamente ver en el mismo navegador de internet que tiene un lector de PDF integrado. Así que necesitaría para la versión, la lógica de LaTeX instalado en mi computadora, descargar según estas direcciones que están, que después la voy a facilitar en la presentación para que se puedan descargar, pero la tengo que instalar en la computadora. La otra opción es utilizar un compilador LaTeX que está en la nube. En este caso hay una empresa que se llama Overleaf que me ofrece esta herramienta, que me permite trabajar directamente sin tener que instalar nada, simplemente con el navegador de internet accedo a esta herramienta y a partir de ahí puedo empezar a generar mis documentos y
verlos de la misma manera como si lo estuviese instalado en mi máquina, pero se estaría ejecutando en la nube. Ventajas es que se ejecuta desde la web, tiene una muy excelente ayuda y ejemplos. Esta empresa ofrece una biblioteca de plantillas absolutamente disponible gratis para cualquier tipo de documento que uno quiera desarrollar. Se integra con los dispositivos o estas aplicaciones que son almacenamiento en la nube, por ejemplo Dropbox y GitHub, de tal manera que si uno tiene el cliente Dropbox instalado en su computadora, puede hacer que sincronice con Overleaf y que se descargue a la computadora local todas las actualizaciones. Permite de que más de un autor esté escribiendo. Esto es muy útil si uno pretende trabajar en forma colaborativa con un documento científico, o eventualmente el director de tesis pueda hacer comentarios dentro del documento en tiempo real. Tiene la opción de compilar y ver el documento inmediatamente. Tiene un modo de texto enriquecido. ¿Qué quiere decir? De que no estoy obligado a utilizar el entorno de caracteres, sino que puedo verlo en modo texto y estaría viendo en el área de la edición algo similar a lo que voy a obtener en el PDF. El sistema encuentra los errores muy rápido y puedo proteger mi proyecto para hacerlo privado. Pero hay una cuestión aquí. El producto es gratis. Me permite desarrollar un trabajo académico sin ningún costo. No tiene límites en la cantidad ni el tamaño de mis papers ni eventualmente mis libros, pero si el documento crece sustancialmente y el tiempo de compilación pasa a cierto límite, la empresa, por una cuestión de la sobrecarga que se le genera, sugiere que uno se suscriba a la plataforma para obtener todos los beneficios. En ese caso, y particularmente si es una tesis muy compleja con muchos gráficos que podrá tener 200, 300 páginas, probablemente el tiempo de compilación exceda el límite gratuito y esta empresa me sugiera suscribirme. El costo para suscribirse como estudiante es de $89, que más o menos es una pizza por mes, lo que me costaría la suscripción anual. Sin embargo, sirve perfectamente para comenzar trabajando la versión gratuita, y eventualmente si uno no quisiera pagar por el tiempo de compilación, lo que puede hacer es descargarse todo su proyecto a la máquina local, instalar Mictech y TechStudio y seguir trabajando directamente en la computadora local. Cuando uno entra a Overleaf vería más o menos esto. Este es el panel de proyectos, en el cual tengo la lista de todos los proyectos que estaría trabajando, algunas opciones del menú de los proyectos, la posibilidad de crear un proyecto nuevo. En este caso, lo que voy a hacer es voy a crear un proyecto para mi tesis. Voy a ir a donde dice proyecto nuevo y le voy a decir que voy a hacer un proyecto vacío. ¿Por qué sugiero un proyecto vacío? Porque si uno usa una de las plantillas que ya viene predefinido, probablemente sea un poco más complicado después reordenar el contenido en función de lo que me piden como requisito generalmente para la construcción del libro de tesis. Por lo general, las direcciones de carrera de las distintas universidades tienen un formato preestablecido en el cual indican cuál es la tipografía, cuáles son los márgenes, cuáles son la forma en que se va a usar la bibliografía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es más fácil construir y agregar los requisitos que arrancar con un proyecto ya predefinido y tener que adaptarlo posteriormente. Así que esta es una primera tarea que se puede hacer. Es ingresar a overleaf.com, identificarse. Lo único que les pide es una dirección de correo y una contraseña. No pide más que eso. Y a partir de ahí tienen la posibilidad de empezar a crear su primer proyecto. Recomendación: arrancar con un proyecto vacío. ¿Qué es lo que me va a pedir cuando uno crea un proyecto? Bueno, ¿cuál es el nombre de ese proyecto? Y le voy a decir, bueno, el nombre de mi tesis es esta.
escribo aquí la tesis de Carlos Briz, la tesis de lo que fuera, es el nombre con el cual voy a identificarlo en el panel, por eso se puede modificar, y le doy la opción de crear. Al momento de darle la opción de crear, me va a generar un documento base. Ese documento base, que lo va a llamar main, porque esto es una aplicación desarrollada en el entorno angloamericano, por lo tanto el documento principal se va a llamar main y asume de que estoy creando un libro, ya me pone algunos elementos bases de la creación e inclusive hace la primera compilación donde yo ya puedo ver algunas cuestiones, así que le cambio el título, le cambio el nombre del autor, le cambio el año y le agrego acá una sección, ya que le dije que la primera sección se va a llamar introducción. Como verán, acá no hay números de capítulos, no hay número de secciones. Las cosas se identifican por su nombre y no por su número. Llegado a este punto, ya compilé mi primer documento. Si hago cualquier... ¿Sí? Carlitos, perdón, hay un mensaje en el chat y una persona pide para hablar. Sí, adelante. ¿Alguien había pedido para hablar? Si quiere aprovechar este espacio o dejamos las preguntas para el final. Habían levantado la mano, no sé si voluntaria o involuntariamente. Apretaron el botón jugando. Acá está, quisieras hablar. Silvia, sí, te escucho. Sí, yo no era, pero aprovecho la pausa para preguntar porque estaba siguiendo y entré al Overleaf y me pide loguearme, ¿no? Con una cuenta de mail o de Orsit. Tenés que crear una cuenta y ahí, con un correo electrónico, así que querés crear tu cuenta con el correo electrónico. Perfecto. Pones la dirección de correo electrónico, supuestamente te va a mandar un correo de verificación y la contraseña. Perfecto. Bueno, yo aproveché la pausa, no sé quién levantaba la mano. Bien, seguimos entonces. Llegado a este momento, yo estaría viendo mi primera edición del documento. Cualquier modificación que haga acá no es inmediata. Yo si quisiera ver qué cambió, tengo que ir a este botón que dice recompilar. Entonces ahí comienza el proceso de la reconstrucción de todo mi PDF en la opción de recompilar. Y si eventualmente quiero descargar ese PDF, lo que hago a veces tengo este botoncito con la flecha, lo que hago clic acá. Esto hace de que el documento se descargue localmente a mi computadora para poder verlo con más detalle, no solamente en esta ventanita. Así que la lógica que yo haría iría al área donde están los documentos, le doy clic botón derecho y le diría renombrar, o sea que en lugar de que se llame main, que se llame tesis. Este va a ser mi documento principal, que quiero que vayamos construyendo mentalmente cómo va a ser la construcción del libro. La construcción del libro va a tener un documento maestro, al cual yo le voy a llamar tesis, y a ese documento maestro le voy a ir anexando las otras partes, particularmente los capítulos. Una sugerencia, si bien no hay una regla general de cómo puedo hacer, puedo construir todo en un solo documento, lo cual no me parece una buena idea, sino que voy a desensamblar mi libro de tesis siguiendo el plano que yo había hecho originalmente, y cada capítulo lo voy a escribir en un archivo separado. Y este archivo tesis va a ser el encargado de ensamblar todas las partes para la construcción de mi PDF final. Así que selecciono esta opción de renombrar el documento, y para que no se me mezclen los distintos tipos de archivos, lo que les voy a sugerir es que en el menú seleccione la opción de crear aquí, de crear una carpeta nueva. Y a esa carpeta la voy a llamar imágenes. ¿Para qué?
para no mezclar los documentos de texto de mi tesis con los otros objetos distintos que van a formar parte de mi libro, particularmente los que son las imágenes o las figuras que van a formar parte. Así que esto es para tener un orden en la lógica de la construcción de mi árbol del libro de tesis. Al documento principal le llamé tesis, pero voy a crear una carpeta que se va a llamar imágenes y ahí voy a guardar todos los archivos de figuras. Después voy a ir al menú y en el menú voy a cambiar cómo se llama el documento principal, que para él todavía sigue siendo main.txt. Así que voy a ir hasta el menú y donde está la opción documento principal, le voy a decir ahora el documento principal de mi proyecto se llama tesis. Este va a ser el documento base, el integrador. Con esto ya no le tengo que indicar más que tiene que compilar. El sistema asume que cuando yo pulse el botón compilar o recompilar, tiene que buscar este documento que se llama tesis, que es el maestro, y lo que diga este documento maestro sigue la construcción de mi documento de tesis. Hasta ahora vimos entonces cómo voy a ir pensando la estructura de mi libro, cómo voy a ir separando las cosas para que tengan una lógica, lo que sería el plano de la construcción. Un documento de LaTeX comienza con una serie de definiciones que son las que rigen a todo el proyecto en general. Ahí yo defino cuáles son los márgenes, cuál es el tipo de documento que estoy haciendo, si es un trabajo académico, si es un artículo o si es un libro. Le indico cuál va a ser la forma de la bibliografía, determino algunas cuestiones respecto a los encabezados, los pies de páginas, etcétera, etcétera. Y para no cargar todo eso en el documento principal, una forma habitual es colocar todas esas definiciones que afectan al proyecto en un archivo aparte. Y ese archivo se llama el preámbulo del proyecto. Y por otro lado, el documento principal va a ser el cuerpo. Y es acá donde yo separo las cosas entonces, haciendo que en un documento voy a cargar todas las definiciones que rigen al proyecto y en otro documento voy a ir armando el cuerpo o el corpus de mi tesis. De tal manera de que voy a tener algo como esto. El proyecto general que se llama tesis va a estar compuesto por un preámbulo, ¿está?, que se puede llamar preámbulo.txt o configuración.txt. Habitualmente lo llamamos preámbulo.txt y a partir de ahí el cuerpo del mensaje, que es el cuerpo del documento, que es el tesis. Y no se me asusten con lo que estamos viendo, que la construcción del preámbulo prácticamente ya la van a tener prearmada con todas las definiciones que van a necesitar para la construcción del libro. No van a necesitar tener que escribirse un preámbulo porque le vamos a facilitar un proyecto prearmado al cual lo único que van a tener que hacer es cargar sus documentos principales para ir construyendo su libro de tesis. Así que no se me asusten, no salgan corriendo todavía. Si bien esto parece que se está complicando, no es tan complicado como parece si es que yo le tengo paciencia. Así que ahora pienso en cómo se arma un libro, cosa que nunca nos enseñaron. Esto es más bien intuitivo cuando tengo que crear, pero no tengo la lógica adecuada para la construcción correcta. Y en nuestro proyecto de construcción del libro de tesis vamos a identificar algunas cuestiones. Vamos a llamar el material de la portada. En este caso el material de la portada va a estar constituido por el título, lo que va a aparecer en la tapa de mi tesis, eventualmente en la primera página. Después van a aparecer las páginas preliminares. Las páginas preliminares generalmente son la licencia,
el preámbulo, el prefacio, algún índice indicar, los agradecimientos, etcétera, etcétera, van a ir en este grupo de páginas que están acá. Después tengo el cuerpo principal, donde yo comienzo con el capítulo de introducción, marco teórico, etcétera, etcétera, que son todos los capítulos que forman parte del corpus de mi tesis. Después tengo las páginas posteriores, las últimas, los que va al final de la tesis, que suelen ser la bibliografía, alguna otra tipo de referencias, por ejemplo, dependiendo del formato de la tesis, en algunas me piden que todos los gráficos estén al final, no integrados al documento, así que en esta sección van a ir esos gráficos que están definidos en el corpus, y los anexos. ¿Qué van a parar en los anexos? Por ahí van a parar planillas extensas que no entran en el corpus principal, si hay encuestas, si hay entrevistas, si hay algún resumen, eventualmente también ahí va un glosario o también una lista de acrónimos, de tal manera de que yo pueda tener unas definiciones más precisas de toda la terminología que se utilizó en mis libros. Como verán, todas estas cuestiones nunca nos cuentan en el taller de tesis de que tengo que ir organizando adecuadamente para construir mi libro. Así que vemos, ¿qué va en la portada? Vemos las distintas etapas. En la portada va la imagen, ahí generalmente va el logotipo de la institución, el título de la tesis, el nombre de los autores, eventualmente quiénes son sus orientadores, sus tutores o directores de tesis. ¿Está? Después aparece la portada en sí misma, que es la página donde están los datos de la institución educativa, el nombre del director, etcétera, y una página con la licencia, haciendo la reserva de autoría del documento de la tesis, etcétera, y toda la licencia del material que está contenido en el libro. En las páginas preliminares, que en el LaTeX se llaman Front Matter, o en la sección de Front Matter, puede ir un epígrafe, generalmente una cita de algún autor de renombre, no es esencial, y por lo general puede ir un prólogo donde el autor, donde otra persona que no es el autor hace una introducción acerca del contenido del libro. Esto es optativo, y eventualmente también puede estar el prefacio, donde ahí sí el autor hace un resumen muy sucinto de qué es lo que van a encontrar en el documento. No es el resumen de la tesis, sino que es una introducción muy básica, muy corta del contenido del libro. Además, ahí van los agradecimientos para reconocer a todos los que ayudaron a escribir y contribuir la tesis, y pasamos al cuerpo principal, lo que en LaTeX se llama el main matter. Ahí lo que voy a escribir van a ser los capítulos, que pueden ser la motivación, introducción, objetivo, marco teórico, materiales y métodos, etcétera, etcétera. Y estos capítulos dependen mucho de lo que defina la dirección de estudio, la dirección de carrera de cada universidad respecto a cómo se tienen que ordenar esos capítulos. Así que simplemente yo tengo que ver qué es lo que dice el reglamento de tesis respecto a cuáles son los capítulos que tengo que desarrollar y crear un archivo con estos nombres para cada uno de ellos. Lo que va al final, en el back matter, la parte posterior de mi tesis, va la bibliografía, va el glosario de términos, la lista de acrónimos y eventualmente un índice de palabras. Y acá es donde quiero rescatar las ventajas que tiene utilizar LaTeX, porque de esto se encarga automáticamente de construirlo el compilador. Si bien yo tengo que tener una base de datos con la bibliografía, la construcción del documento, el capítulo de bibliografía se hace en forma automatizada, inclusive las referencias cruzadas las maneja LaTeX. Los glosarios de términos me permiten a mí definir palabras y referenciarlas en cualquier lugar del documento que apunte a este glosario, de la misma manera los acrónimos o las abreviaturas. Y eventualmente, si voy a poner palabras específicas, voy a tener palabras específicas, y esto, vuelvo a decir, estos tres ítems que están acá son optativos,
puedo agregarlo en mi documento principal. Y después los anexos. ¿Qué van los anexos? Todo lo demás. Las tablas, los documentos, los números, eventualmente los gráficos, dependiendo del formato, las entrevistas, etcétera, etcétera, todo lo que yo considere que era necesario incluir como anexo a mi documento principal. Ahora bien, una de las cosas que hace automáticamente LaTeX es cómo se enumeran las páginas en cada una de estas secciones. En las páginas preliminares se usan números romanos. Cuando se pasa al cuerpo principal se utilizan números arábigos. Esto es capítulo 1, capítulo 2, página 1, página 2, etcétera, etcétera. Y cuando llega al material posterior ya no se enumeran más los capítulos. Ya los capítulos van nombrados y las páginas siguen siendo numeradas. Y de esto se encarga simplemente un comando que yo voy a agregar en un lugar donde digo, esto es formatter y todos los números de página van a ser romanos. Cuando voy al cuerpo principal, le digo, acá comienza main matter y ya comienza con los números de página arábigos. Y cuando llego al back matter, los números de capítulos dejan de tener números, pero sigo con la numeración de páginas. Así que por eso le decía que el tema del formato es algo del cual yo no me tengo que preocupar, porque de esto se va a encargar el compilador en función a las órdenes que yo le esté brindando. Así que llegado a este punto está la idea en este momento es, ¿dónde estoy? Aquí, repasar cuál va a ser la lógica de la construcción de mi libro de tesis. Voy por partes. Primero, recomendación: empezar a hacer un plano en papel en el cual yo tenga la lógica de cómo voy a construir. Una recomendación práctica que les digo por experiencia: comiencen a construir su bibliografía ahora, antes de escribir. ¿Qué quiere decir? Que si bien yo tengo que hacer una exploración bibliográfica, tengo que hacer un análisis de la bibliografía que voy a utilizar, y probablemente esté utilizando algún gestor bibliográfico que ya vamos a ver en la siguiente clase, que en este caso es utilizar Zotero. Una recomendación es utilizar Zotero, si bien pueden utilizar otros. Zotero tiene un elemento muy interesante, que es un complemento que se puede agregar al navegador. Hay que buscar, dependiendo del navegador que estoy utilizando, particularmente si uso Firefox, hay un complemento, y otro para Chrome, hay un complemento que yo le agrego al navegador, y cuando yo estoy viendo un documento académico o un paper que quiero utilizar, simplemente pulso el botón de Zotero que está en la barra de herramientas del navegador, y lo que va a hacer es dos cosas: generarme una entrada en la base de datos, y si eventualmente el PDF está disponible, lo va a descargar y lo va a agregar a mi bibliografía. La utilidad que tiene Zotero es que yo puedo después, si el PDF estaba disponible, lo puedo trabajar localmente, pintando, marcando con un resaltador como si lo estuviese leyendo localmente. Y cuando pienso que voy a utilizar esa bibliografía, lo que hago es exportar un archivo de bibliografía que va a ser la base de la construcción de mi base de datos bibliográfica. Por eso, recomendación, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, empezar a pensar a cómo se construye la base de datos bibliográfica que voy a utilizar. Zotero me va a ayudar muchísimo en ese sentido, y eventualmente voy a empezar a crear un archivo que es mi base de datos de bibliografía, que vamos a ver la facilidad que tiene y la bondad que tiene de tener esta base de datos disponible en mi proyecto de tesis. ¿Por qué? Porque yo simplemente voy a tener que darle una clave a cada entrada bibliográfica, y en mi documento de tesis basta con que yo la cite, va a ir a parar automáticamente al capítulo de bibliografía. Ya me despreocupé de cómo voy a armar la bibliografía.
LaTeX se va a encargar de buscar esa bibliografía y la va a agregar al final de mi documento en forma automatizada. Y cualquier otra cosa que yo no cite en el documento no se incluye. Eso quiere decir que yo puedo tener una base bibliográfica de 10.000 artículos y eventualmente solo van a aparecer en mi documento final aquellos que yo cité. Y hay algo interesante acá, que quienes tengan que trabajar o que ya hayan trabajado, es el bendito formato de la bibliografía. Por lo general, en los reglamentos de tesis, sugieren de que la bibliografía esté en formato APA o APA 7, que indica cómo tengo que citar al autor, si son 3 o más autores, cómo tengo que poner el título, cómo tengo que poner el nombre de la revista, el capítulo, la página, etcétera, etcétera. Y si tengo que hacer ese trabajo a mano, les puedo asegurar de que es un proceso exhaustivo y muy doloroso. Lo cual quiere decir de que si en algún momento, por alguna cuestión, por ejemplo, desde mi libro de tesis, quiero sacar un artículo, le voy a mandar a una revista y la revista me dice, en esta revista se utiliza el formato Harvard, no el formato APA. Me implicaría tener que reescribir toda la bibliografía a mano, lo cual es un proceso tedioso. Y en este caso, en el caso de LaTeX, yo simplemente tengo que cambiar una sola palabra en la referencia bibliográfica y donde estaba APA 7, se la cambio por Harvard. Y automáticamente me va a cambiar todo el sistema de numeración y la forma de construir la bibliografía. Por eso les decía que cuando llego a la etapa final de la construcción de mi documento y tengo que pensar en cómo voy a hacer la bibliografía, puede ser muy exhaustivo. Una recomendación entonces es pensar en la construcción de la base bibliográfica antes, ahora, en esta etapa, utilizando Zotero o simplemente utilizando un archivo de texto en la cual voy a ir generando y cargando toda la bibliografía. Cosa que por la experiencia y que con las herramientas que tenemos hoy, si uno no tiene todos los elementos necesarios para construir la base bibliográfica teniendo el autor, eventualmente el autor o la fecha de publicación y el nombre del trabajo académico, las inteligencias artificiales como Gemini o como Grok tienen la capacidad de consultar en la red y crearme las entradas de la bibliografía con un nivel de detalle que a mano prácticamente serían horas de desarrollo. Si pudiéramos en la siguiente clase, cuando veamos la construcción de bibliografía, ver en tiempo real cómo se hace, preguntándole con 3 datos el documento que estoy buscando y que la inteligencia artificial se encargue de buscar todos los elementos que necesito para tener la bibliografía completa. Así que con esto queda pendiente lo que seguiremos en la clase siguiente. ¿Qué quedaría como tarea? En la medida de lo posible, en el aula virtual les indicamos de que hay un grupo de Telegram al cual suscribirse. ¿Por qué Telegram y no WhatsApp? Porque Telegram me permite que los nuevos que se vayan incorporando puedan leer todos los documentos, todos los mensajes que ocurrieron antes de que hayan ingresado. O sea, me permite leer los documentos desde el comienzo de la creación del grupo, con lo cual no se pierde nada de lo que pasó al momento de suscribirse al grupo. Así que sugerencia, y ese va a ser el canal informal con el cual nos vamos a comunicar, donde pueden poner sus consultas. Nosotros ahí les vamos a pasar información de cuando este video esté disponible para descargarse. Les voy a pasar desde dónde descargar la presentación que vimos hoy, porque tenía algunos enlaces para seguir. Así que, bueno, primero seguirla, darse de alta en Telegram, suscribirse al grupo. En la presentación había una actividad que es ingresar a Overleaf y crear
su cuenta de usuario en Overleaf. Ahí tenemos entonces la oportunidad de empezar a crear los documentos. Yo después les voy a compartir un proyecto de tesis completo, de tal manera de que no tenga que pensar cómo armar una tesis desde cero. Ese proyecto de tesis lo elaboré incorporando muchas cosas a lo largo del tiempo que me llevó desarrollar estos documentos. Tiene mucho más de lo que probablemente necesite. ¿Por qué? Porque es un proyecto de tesis siguiendo los lineamientos de tesis doctorales de otras universidades, particularmente universidades europeas, con lo cual en esa plantilla tienen todo y más de lo que podrían necesitar. Eventualmente lo que tienen que hacer es copiarse el proyecto y quitar lo que eventualmente no necesitan o que no está siendo exigencia de la dirección de carrera, pero van a tener ya todo el preámbulo armado y todo el documento, el esqueleto del edificio listo para usar. Lo que les queda a ustedes es poner los muebles, con lo cual van a tener una facilidad ahí de ganar muchísimo tiempo y dedicarse a ustedes a trabajar en su contenido y no en el problema de la construcción del libro de tesis. De la misma manera, también vamos a facilitar la construcción de la estructura de un documento científico, siguiendo los lineamientos de las revistas más prestigiosas, de las editoriales más prestigiosas, de tal manera de que si tienen que escribir un documento científico, ya tienen el esquema prearmado. Simplemente tienen que abrir, es un documento único, y a partir de ahí empiezan a escribir y quitar o sacar los documentos los componentes que necesitan, pero ya tienen el diseño básico para crear su primer documento científico sin tener que preocuparse por toda la estructura. Y además les voy a facilitar un pequeño librito que va siguiendo la lógica de la construcción de este curso. En ese libro están explicados con mucho más detalle todos los temas que vamos a ver y desarrollar a lo largo de este curso, de tal manera que tengan en un recurso local, en un PDF, todos los conceptos que estuvimos viendo y de cómo se hace la construcción de su libro de tesis. Bien. Con esto estaríamos cerrando nuestro primer encuentro, nuestra clase de hoy. Escucharía opiniones, me gustaría escuchar comentarios en qué podemos ayudarle más de lo que estamos pretendiendo con este curso y que puedan empezar a construir su libro y que tengan su defensa de tesis con el mejor éxito posible. Yo me inscribí al curso porque usted comentó que la mejor forma de escribir contenidos matemáticos era con látex. Es cierto, no hay otra forma, no hay una forma mejor de obtener las fórmulas adecuadas escritas con látex. De hecho vamos a ver que si bien traducir una ecuación a la escritura en látex puede parecer muy engorroso, hoy hay herramientas de inteligencia en las cuales en una pantalla uno escribe a mano la ecuación y el sistema traduce eso al lenguaje látex para la compilación. Y uno puede ver inclusive en una pantalla junto el resultado de la ecuación que está escribiendo. Así que uno puede hacer un garabato ahí con la integral, sumatoria, hacer cocientes, etcétera, raíces. Garabatea en la pantalla y el sistema traduce lo que está viendo al lenguaje látex. Y posteriormente ese código se lo pega a su documento y por la calidad del resultado que se va a obtener es altísimo. Es la mejor forma de escribir. De hecho, muchas aplicaciones online utilizan látex para el formateo.
particularmente estas nuevas inteligencias, donde tengo estos chatbots que yo le puedo pedir algunas cosas, directamente cuando tienen que pasar a la forma gráfica y crear, lo hacen en LaTeX. Estoy leyendo Valeria lo que me está planteando. Dice si puede aplicar estos conocimientos en una monografía. Aclaremos que LaTeX es una herramienta para construir documentos complejos. ¿Qué quiere decir? De que puedo escribir desde una nota, una carta, una monografía, un manual o una tesis completa de 1000 hojas. La complejidad no es la importante acá, sino la lógica en la cual estoy construyendo. Así que puedo arrancar con algo muy simple, puedo escribir una carta y a partir de ahí ir a algo muy sofisticado como un documento de tesis. Están reclamando que en el link de avisos para ingresar al grupo de Telegram no se puede. Hay otro que dice que sí puede. Tendríamos que revisar, vamos a verificar esta cuestión de que no puedan entrar. Yo hoy vi, se suscribieron muchos al grupo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me Hola, escuchás? sí te escucho. Acá Sergio. Te hago una consulta porque hace un par de años también había hecho el curso con vos y la verdad que quedé con ganas de aprender más. Incluso me encuentro con Overleaf actualizado, tipo mucho más intuitivo y está muy copado lo actualizado. Pero más allá del modelo que pudiste compilar y construir para tesis doctorales con un estándar internacional altísimo, quería saber si ya tenés diseñado o se puede construir un diseño adaptado exclusivamente para lo que son las tesis de maestría de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM. Porque justamente este año Carmona me facilitó los nuevos temperamentos de estructura, de citas y referencias exclusivamente con norma APA 7. Entonces, esa exigencia de cumplimentar con el formato de la presentación creo que sería como muy facilitable para el resto de la construcción de la tesis de la maestría. Sí, si bien lo que nosotros hicimos fue hacer una plantilla general que tiene las exigencias de un doctorado para abajo, adaptarlo es realmente muy sencillo, es simplemente descartar los elementos que no están incluidos en el reglamento de tesis, adaptar eventualmente si usa alguna tipografía o los márgenes que suelen ser bastante estandarizados, eventualmente rediseñar la portada, con lo cual puedo crear, esto es muy flexible, puedo crear absolutamente lo que quisiera y readaptar las otras cosas. De hecho que Overleaf ofrece una gran cantidad de plantillas de tesis de universidades para ser descargadas, la cual nosotros bien podríamos adaptar una y preparar como nuestra propia plantilla. En nuestro concepto de la creación yo lo propuse como que esa sea la plantilla estándar para la universidad. Por supuesto, esto requiere una aprobación, pero bien podemos cumplir con los requerimientos. De hecho, en el caso de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, tuve hace poco la oportunidad de orientar a un alumno sobre su trabajo de tesis y utilizamos las especificaciones de la carrera y armamos una tesis, o sea, su tesina de grado utilizando esta herramienta. Así que queda a desarrollar, a adaptar y se puede hacer absolutamente lo que quisiera con esta plantilla. Buenísimo, gracias. Estoy viendo que no se olviden de pasar por el formulario de asistencia, estaba importante. Sigo leyendo los mensajes, que pasaron bastantes chats en el interín, yo no los estaba viendo porque al pasar la presentación paso a pantalla completa, así que no estuve viendo, así que voy a leer con detalle ahora todos los mensajes, los requerimientos. Que, bueno, yo no veo el formulario de asistencia, en realidad yo no pude entrar al aula,
En el chat del grupo, casi al principio, dice está el formulario de asistencia. Así que fíjate, abrirlo y repasar los mensajes. Está por ahí. Ahí lo volví a copiar, Carlos. Gracias. Por ahí otra cuestión para comentarles, para el grupo que no está haciendo el curso por la tesis, sino que está más interesado en alguna publicación, por ahí comentarle dos alternativas que podemos darle. Una, si no están todavía en un proyecto de investigación, porque se cerró la convocatoria, podrían hacer una publicación de trabajo, de un documento de trabajo, que ese material también podemos subir al aula, Carlitos, como para que empiecen con los ensayos, digamos, los que todavía no hicieron ninguna publicación. La otra cuestión es que acá veo que hay presente gente de otras facultades de Ciencias Económicas con las cuales hemos formulado una red de 8 facultades de Ciencias Económicas, y hay un congreso en la Universidad Nacional de Entre Ríos el año que viene, en junio, que también podríamos ayudarlos y orientarlos como para que puedan presentarse a esa jornada que va a estar buena. Y ir así, digamos, incentivando a quien no tiene ahora ya que presentar un proyecto de investigación o una tesis, pero que pueda tener alguna práctica, que va a ser evaluado, digamos, por gente de nuestra facultad en primera medida. Entonces ya cuando tengan que publicar en una revista, que también a través de la red le podemos dar distintos sitios, ya tienen como una primera visión de docentes e investigadores pares, digamos, de la facultad, de nuestra facultad, si les parece. A mí me parece buenísima la idea. Gracias, Liliana. Vamos a ir poniendo... Hay algunos ajustes que vamos a hacer ahora en la página con Carlitos y con Martín Rey, pero vamos a tratar todas las sugerencias que ustedes nos quieran dar, lo que necesiten, en qué le podemos acompañar. Nosotros vamos a tratar de ir completando lo más que se pueda para que sea de utilidad para todos. Nosotros generalmente, a medida que vamos desarrollando un proyecto de investigación, vamos presentando en distintos congresos o jornadas nacionales ponencias. Sí, perfecto. Inclusive los que están haciendo doctorados les piden publicaciones, informes finales, o sea, van generando antecedentes. Eso está bueno. Hola, sí, buenas tardes. A mí personalmente me pareció súper interesante. Bueno, con Aida nos conocemos. Yo, si bien soy egresada de la facultad, pero me gustó mucho esto que va a estar este proyecto de tesis, porque yo estoy haciendo en otra universidad una maestría con perspectiva del doctorado. Entonces como que tenerla, esta herramienta, así como presentaste al comienzo, Carlos, la verdad que es súper dinámico, que todos queremos terminar con una linda construcción, así que muy, muy interesante y te entusiasma. Cuando uno está en esto, como que te entusiasma, que tenés otra manera de presentar, o lo mismo esto de la bibliografía, otra manera de que la inteligencia artificial sea tu copiloto para algunas cuestiones que son más repetitivas. Entonces uno se dedica por ahí mucho más al contenido y a lo que uno puede dar, ¿no es cierto? Así que me pareció súper, y la manera de presentarlo también, la verdad que me encantó. Pensaba en mi compañera que es de otra universidad, digo, le voy a decir si puede sumarse a las clases siguientes, porque la verdad que está muy, muy interesante. Así que bueno, agradecerles por esta propuesta. Gracias por las palabras. Y si no están convencidos, lo que hice acá, haciendo un poco de autopropaganda, en el aula virtual dejé el enlace de mi tesis doctoral, de mi última tesis doctoral, a los efectos de que puedan ver cómo quedó ese documento, cómo está construido y cuál es el resultado final que se obtiene usando esta herramienta, que si hubiese querido hacerlo con un procesador de texto no lo hubiese hecho, pero ni por cerca. Así que les invito, creo que está al final de las herramientas del aula virtual, donde dice ver una tesis de ejemplo. Pueden ahí descargarse el trabajo de una tesis doctoral hecha con esta herramienta desde cero, para ver
qué es lo que se obtiene o qué es lo que van a obtener si las aplican y para facilitarles el trabajo precisamente ya les vamos a entregar la plantilla para que la puedan descargar y ya directamente si ya están avanzando en su trabajo de redacción y aunque lo hayan hecho en el Word, si hayan hecho una etapa avanzada y ya están hechas en el Word, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar el texto y eventualmente volver a marcar lo que son los capítulos, lo que son las secciones y las subsecciones y el sistema lo va a rearmar de forma bastante más fluida. O sea, no es la forma más rápida, pero si ya hay contenido desarrollado y lo quieren aprovechar, es cuestión de copiar y pegar dentro de los documentos y hacer algunos retoques básicos, o sea, ajustarlo a la forma en que LaTeX necesita construir la estructura y ya pueden recuperar todo lo que se hizo y plantearlo en esta plataforma. ¿Se me escucha? ¿Sí? Le consulto, profe. En el aula virtual nosotros tenemos como una prueba para hacer látex, Sí. Que entiendo que es la en línea. Ahí ya esa es la que podemos usar para siempre hasta que nos diga que Sí. tenemos que pagar. Sí, exactamente. O sea, yo les cuento, cuando Overleaf va a decir es momento de pagar. Cuando hayan cargado 10 capítulos del libro y tengan 200 carillas desarrolladas, el tiempo de compilación va a empezar a crecer y le va a decir, bueno, ya está tardando mucho, o eligen suscribirse o eventualmente ahí lo que pueden hacer, que es lo que yo hice en algún momento, es descargar todo el proyecto localmente, instalar las herramientas en la computadora y seguir el proceso de construcción, ya no en la nube, pero sí en la máquina local. Y inclusive algunas cuestiones que se puede hacer es para no tener que dejar de trabajar en la nube, es decirle que los capítulos que ya están revisados no los compile más, o sea, no los incluya más. Por ejemplo, si ya terminé el capítulo de introducción y no lo voy a tocar, le digo, este capítulo queda como comentario y no lo incluya más, y eso no suma al proceso de compilación. Entonces yo estaría trabajando y compilando solamente el capítulo en el cual estoy trabajando, con lo cual bajo el tiempo de compilación y puedo seguir editando tranquilamente en la nube. Hasta el momento final descargo todo y lo compilo en mi computadora. No sé si se entendió esto. Es que se va a ir entendiendo a poco. O sea, en lugar de que construya todo el documento de la tesis, contenga introducción, marco teórico, etcétera, etcétera, le digo solamente el capítulo de introducción, no compiles otra cosa, no incluyas otra cosa, haceme la introducción y la bibliografía. Cuando termino el capítulo de introducción lo comento y ahora le digo vamos a trabajar en el marco teórico y solamente me va a mostrar el marco teórico y va a compilar eso. Así que voy armando los capítulos a medida que los necesito. Eso me permite bajar el tiempo de compilación, por supuesto, lo voy a ver fraccionada mi tesis, porque ya no van a aparecer los capítulos que no se compilan, pero me permite seguir trabajando en la nube hasta que yo termine y al final descargo todo, descargo a mi computadora y ahí sí hago el proceso de compilación local porque me va a llevar mucho tiempo y el Overleaf no me lo va a hacer en forma gratuita. Claro, o sea, usted recomienda ir haciendo de aparte con la compilación de la bibliografía y después al final listo. La bibliografía es todo el tiempo, la compilación por capítulo. Ok. Para no que no sea tan abstracto esto, después cuando estamos viendo cómo se arma el documento de la tesis, cuando veamos la plantilla, yo les muestro cómo le digo las cosas que no quiero que compile, ¿está? Y a partir de ahí quedarme todo el tiempo en Overleaf hasta que yo termine la construcción y al final descargar todo. Pero lo dejaremos esto para mostrarle como algunos trucos para seguir usando Overleaf y no pagarle hasta que yo tenga terminada la tesis. Bueno, profe, gracias y la verdad muy buena clase, muy didáctica con todos esos memes, muy graciosos. Está bueno aprender, sí, pasó volando.
era la idea para que no sea tan aburrido y no tengamos que hacerla, como yo tuve que aprender a la fuerza, prácticamente a papel y lápiz, y sin entorno gráfico y sin memes. Así que espero que haya sido agradable e instructivo el contenido que tuvimos. Bueno, Fue muy amena la clase. estamos entonces, quedo mirando, voy a quedar mirando el chat respecto a los comentarios. Les agradezco muchísimo la participación, el interés, y esperamos acompañarlos más allá de estas clases, acompañarlos para que todos los que estén interesados podamos lograr la construcción de su libro y puedan hacer su presentación de tesis y documento académico. Así que gracias por su presencia y estamos entonces atentos hasta la semana que viene, el viernes a la misma hora, mismo canal. Seguimos con el resto.